Primera de Pedro, vamos a ir. Voy a leerles los primeros dos versos para tener un contexto de la carta donde Pedro escribe esta carta, o en la situación que estaba la iglesia cuando es escrita. Primera de Pedro capítulo 1. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Primera de Pedro capítulo 1, verso 1 dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz les sean multiplicadas. Ese es el saludo de Pedro para la iglesia en ese contexto, y Pedro está dirigiéndose a los expatriados, los que estaban dispersos en estos diferentes territorios que nombra: Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Aquellos que fueron elegidos por el previo conocimiento de Dios en santificación del Espíritu Santo. Y quiero que en ese lugar nos paremos, que nos demos cuenta que Pedro le está escribiendo a hermanos nuestros que fueron arrancados de su hogar. Hoy escuchábamos el testimonio, ¿no? Al revés, ¿no? Alguien que queda en su hogar, pero le fue arrancado su padre. En este caso, estos expatriados fueron arrancados de su hogar. Estos que estaban dispersos tuvieron que irse. ¿Por qué? Porque habían creído en Jesucristo, habían puesto su confianza en el Salvador. Pero ¿qué pasó? Bueno, empezaron a ser perseguidos por causa de su fe. Literalmente por causa de su fe. Porque creyeron en Jesús como el Salvador, como el Señor de sus vidas. Y quiero que podamos entender esto para poder entender cómo Pedro escribe. No, me gustaría muchísimo poder compartir toda la carta, pero quiero hablarles de algo en particular de la carta. Pero creo que nos podamos colocar un poco en aquellos que recibieron la carta en ese momento. Personas que estaban lejos de su casa, lejos de su hogar, lejos de sus costumbres, lejos de sus apegos, lejos de sus personas que amaban, que querían, de sus vecinos, de su entorno, ¿verdad? Del aire de su lugar, de su barrio, lejos de todo lo que a ellos les hacía sentir tranquilos, seguros, ¿verdad? Alegres. Fueron arrancados de ese lugar por causa de su fe en Jesús. Y de ahí quiero que vayamos al último capítulo. Todo lo que sucede en el medio van a tenerlo de deberes para leer. Pero me interesa que lleguemos al último capítulo, al capítulo 5, porque de ahí es donde vamos a posicionarnos para poder ir al texto específico que quiero compartirles hoy. En el capítulo 5, Pedro ya está hablando a los ancianos, a los pastores que estaban entre estos hermanos que estaban dispersos para que llevaran adelante las iglesias locales. En el verso 1 dice: ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y empieza a dar algunos requisitos. Por ejemplo, dice: apacienten la grey de Dios que está entre ustedes. O sea, como pastores, cuiden del rebaño de Dios que está entre ustedes. Cuiden de ella, cuiden de esta grey, no por fuerza, o sea, no porque se sientan forzados a tener que hacerlo, sino de manera voluntaria. Esto le está hablando a aquellos pastores que estaban allí entre ellos. No por ganancia deshonesta, o sea, por ganancia honesta, con ánimo pronto. No porque querían estar entre una cantidad de gente a las cuales servir para que esas personas lo remuneraran, ¿verdad? Porque ese era el trabajo del pastor y es el trabajo del pastor. Entonces, no está diciendo: no quiero que vayas y digas, bueno, voy a ser pastor para ganar plata y que la gente me pague, porque es un trabajo más. Sino que con ánimo pronto puedas servir a esas personas, no esperando el dinero, vamos a decir así. Después dice el verso 3: no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado. Tampoco sean pastores que crean que ustedes son los dueños de las personas, porque tampoco no tiene nada que ver con esto. Sobre los que están
dice a su cuidado, sino siendo ejemplos del rebaño, siendo ejemplos de la grey. Y después dice el verso 4, cuando aparezca el príncipe de los pastores, haciendo referencia a Jesús, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, son instrucciones que está dando, jóvenes estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, ancianos, jóvenes, hombres, mujeres, niños, unos a otros, todos, sumisos unos a otros. Revístanse de humildad, porque Dios resiste al soberbio, pero da favor inmerecido a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean sobrios y velen, estén atentos, porque su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resisten firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ahí leí casi todo el capítulo 5, donde hay algunas instrucciones y hay algunas cosas a las que puedo acotar, pero vamos a ir directamente al verso 6, porque yo quiero que tengan este contexto que hablamos. Eran hermanos nuestros que estaban dispersos en diferentes lugares, que estaban sufriendo, que estaban padeciendo persecución, que estaban pasando mal. Mal porque donde estaban no eran las mismas costumbres, mal porque las personas que estaban a su alrededor tenían otros hábitos, mal porque las personas que estaban en su entorno tenían otros horarios, hacían otras comidas, habían otros alimentos, mal porque todo lo que ellos consideraban para ellos beneficio era diferente. Y a eso se les sumaba que eran perseguidos por ser cristianos. O sea que literalmente estaban sufriendo nuestros hermanos en diferentes lugares. Pedro escribe este final de carta y les da algunos consejos que son herramientas para todos nosotros para poder vivir una vida en la voluntad de Dios y una vida en esperanza. Una vida con esperanza. Dice, por ejemplo, el verso 6. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuese tiempo. O sea que iba a haber un tiempo en el que estaban sufriendo, sí. Había un tiempo donde estaban pasando mal, sí. Pero iba a haber un tiempo cuando Dios determinara que iban a salir de ese estado en el momento que Dios indicara. Él los iba a exaltar cuando fuere tiempo. Luego dice, y esto es algo que conversábamos, lo compartía con otras personas en estas semanas, ¿no? Porque me gustó como herramienta para poder alentarlos a todos. Dice, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Hoy escuchaba un poco, por ejemplo, alguno quizás se ría o se sienta identificado con esto, pero hoy escuchaba un poco sobre aquellas personas que padecen la ansiedad desde este lugar. No tienen uñas en sus manos. Ahora todos se miran las uñas a ver si se notan. Las que tienen uñas postizas, a mí por lo menos no se enteró que yo me como las uñas. Pero hablaban como de un trastorno obsesivo compulsivo. Y cuando llegamos a Cristo, tenemos una salida primera para que eso no suceda. Y lo dice ahí. No lo tengo que decir yo, no te lo tiene que decir un médico, te lo dice Jesucristo por medio del Espíritu Santo a través del apóstol Pedro. El verso 7 dice, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. El verso sería algo así, ¿no? Para desafiarnos. ¿Cuánto confío en Dios? ¿Cuánto confío en su palabra? ¿Cuánto pongo por obra la palabra que Él ha escrito para mí? Porque ese texto es para vos y para mí. Entonces, bueno, ¿cuál es la herramienta que Dios me da para poder echar mi ansiedad sobre Él? Bueno, la oración indudablemente. Es una de las herramientas que Dios nos dio, una de las armas vitales para sostener una vida espiritual, una relación con Jesús, hablar con Dios,
Decirle, mirá, me pasa esto, me pasa lo otro, estoy teniendo ansiedad tremenda por esto. Mirá, no puedo dormir de noche, me cuesta levantarme temprano, soy una persona que vive cansada o vive cansado, siempre me pesa todo, siempre me quejo de todo, me como las uñas, lo que quieran poner. Soy malhumorado, hablo mal, lo que quieran. Porque son todos ejemplos de ansiedad. Son ejemplos de ansiedad. Y bueno, capaz que tengas todas. También, puede ser. Pero hay una respuesta y es ir a Jesús, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Y yo les aseguro que esto no es mentira, esto es verdad. Cualquier persona que se vea tentada, porque hay personas que por medio de la ansiedad pueden llegar a pecados, ¿no?, cada vez más oscuros y más profundos. ¿Cómo podemos poner pornografía, por poner alguno de tantos, no? Pero yo les aseguro, si sus mentes están llenas de Dios, llenas de su palabra, y creen en lo que dice acá, les aseguro que si eligen la vida de oración antes que el pecado, ustedes van a resistir firmes en lo que creen, con convicción. Luego dice, sean sobrios y velen, o sea, sean personas sobrias y estén atentos. No ignoren que está el diablo, no ignoren que hay un adversario que es el diablo, que anda como un león rugiente, ¿verdad? Anda alrededor buscando a quien devorar. Eso no te va a eximir de culpas, ¿no? Decir, bueno, ese es el enemigo que me ataca todo el tiempo. No, también sos responsable de tus pecados porque vos cedés a las tentaciones y te lanzás a las tentaciones. Entonces no podemos eliminar nuestra responsabilidad humana. Al cual resisten firmes en la fe. ¿Cómo resistimos al enemigo? ¿Cómo resistimos al calumniador? ¿Cómo resistimos al diablo que va a venir a buscar condimentar nuestras debilidades para que nos lancemos a ellas? Firmes en la fe. O sea, firmes en la convicción y en la certeza que tengo de quién es Jesucristo para mi vida. Entonces ahí me tengo que plantear, si mis pensamientos están de un lado a otro, vagan de un pensamiento a otro, lejos de lo que Dios determina, no, indudablemente no estoy firme en la fe. Firme en la fe es decir, tengo este pensamiento que invade mi cabeza, viene, me dispara este pensamiento, pienso lo otro, pero sigo eligiendo lo que Cristo dice que es Él y lo que dice Él que soy yo en Él. Y sigo eligiendo lo que Él dice que es mejor para mi vida que lo que mi mente y mi carne desea. Pero para eso tengo que conocer lo que dice la palabra de Dios. Luego, agrega, sabiendo que los mismos padecimientos, o sea que esto no es que le está pasando solo a nuestros hermanos que fueron arrancados de su tierra y los llevaron a otro lado. Todo hijo de Dios y cristiano va a padecer. ¿Por qué en primera instancia? Porque está creyendo en alguien que es Jesucristo, el Dios verdadero, y su vida carnal, su carne física y sus pensamientos que no conocen a Dios, van a atentar contra su creencia. Y van a buscar por todos los medios que creen cualquier cosa, pero no creas en Jesucristo ni en la forma que Jesús te llama a vivir. ¿Verdad? El aquí y el ahora, el placer terrenal del momento, es lo que sugiere el diablo como una satisfacción momentánea y placentera para distraer la mente y que no puedas ahondar en la verdad. Ahora, sepan que este tipo de padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Para nosotros quizás sea, claro, entendible, pero para estos hermanos que estaban sufriendo y habían sido arrancados de su hogar, saber que no solamente eran ellos, no era, es conmigo, ¿por qué me pasa todo a mí? Que no supongo que no falta pensamiento que le puede pasar a alguno de ustedes, decir, siempre a mí me pasa, ¿verdad? Es un pensamiento bastante orgulloso. Bueno, el consuelo está en decir, no solamente a vos, todo hijo de Dios padece. Si ustedes escucharon el testimonio al comienzo, hoy se compartía, y quizá no se profundizó en eso, pero es obvio, un padecimiento de años en silencio, en depresiones, en complejos de identidad, en confusiones, en dolor, en odio, en falta de perdón. Puedo seguir agregando depresión, ira, mentiras. Años y años se padece. Cuando la verdad llega, también duele y se sufre. Pero Dios comienza a sanar y a ordenar. Eso es lo que hace Dios. Y fíjese el verso 10, dice, mas el Dios de toda gracia, mas el Dios de todo favor inmerecido, favor que no te mereces, no te tiene que dar lo que te está dando y te lo está dando igual, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, que nos llamó a una vida eterna en Dios,
después que hayan padecido un poco de tiempo. Un poco de tiempo. No está diciendo después que hayan padecido la vida entera. Y de hecho, aun si fuese la vida natural entera, no se compara a una eternidad en Dios. Así que, más allá de que el texto sí apunta a un tiempo, en el tiempo cronos, en el tiempo real, un tiempo vas a padecer y vas a salir de esto, también puede pasar que el tiempo que te quede estimado de vida sea sufrimiento carnal. Pero Dios te está diciendo, por un tiempo, porque en Dios, la eternidad, en Dios es una eternidad sin dolor, sin llanto, sin sufrimiento. Y quizás algunos pueden estar padeciendo en sus vidas creyendo que no termina esto más. Pero sí, el sufrimiento, el padecer, son periodos de tiempo. Ahora, mira lo que dice. Después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo, Dios mismo, no vos ni yo, Dios mismo, ¿qué va a hacer? Los perfeccionará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. Y ahí quiero detenerme porque yo quiero explicarles esto hoy. ¿Qué está diciendo Pedro? Bueno, ustedes van a padecer por un poco de tiempo, pero Dios mismo va a perfeccionarlos. Y algo bien interesante en esto es que perfeccionarlos también tiene alguna connotación como de restauración, ¿verdad? Como de restaurar, perfeccionar. No habla de hacerlos perfectos, sino perfeccionar lo que es imperfecto. Y con esto quiero hacer una acotación. Para perfeccionar algo, obviamente que tiene que ser algo que no está perfecto. Y lo que le está diciendo de alguna manera es, ustedes tienen fallas. Ustedes tienen desperfectos. Desperfectos. El prefijo des o dis, ¿no? En ese caso está hablando de negación, o sea, no es perfecto. Hay defectos, hay desperfectos. Y esos desperfectos te hacen imperfecto. O sea, no sos perfecto. Esos desperfectos te llevan a ser imperfecto. ¿Qué es lo que nos hizo imperfectos a vos y a mí? Bueno, el pecado que entró en la humanidad. A través de Adán y Eva, nosotros quedamos destituidos de la gloria de Dios porque el hombre pecó. Por lo tanto, pasamos a ser hombres imperfectos. Pero antes estábamos en perfección, en comunión perfecta con Dios. Pero después de esto, después de la caída, el hombre pasa a ser imperfecto. Pasa a ser imperfecto y cuando viene Jesucristo y se entrega en la cruz por nosotros, todos los que ponemos la mirada en Él, pasamos a ser salvos y Él nos viene a dar una vida nueva. Y fíjense que esto es interesante. Dejamos de ser imperfectos a los ojos del Padre porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces Él nos ve a través de su Hijo Jesús perfectos y comienza un proceso que va a llevar de toda la vida de perfección porque está trabajando en tus desperfectos. Tus desperfectos siguen estando a la vista tuya y mis desperfectos siguen estando a mi vista. Pero Dios comenzó un proceso que se llama, como dice acá, Él mismo los perfeccione. Él los perfeccionará. Él nos está perfeccionando hasta el final de los días. Lo bueno es que esta palabra de perfeccione no habla solamente de un momento. Me perfeccionó, soy perfecto, no tengo una falla, no tengo una falta, hago la vida, mirá, soy impresionante. No. Esto lleva en una línea de tiempo, desde que Jesús vino a tu vida hasta el final de tus días, hasta que Él venga por vos. Esto va a llevar toda la vida. Toda la vida que te queda por delante, Él va a estar trabajando en tu corazón, en tu mente y trabajando en tus actitudes, en tu forma de pensar, en tus gustos, en tu forma de ver la realidad, en tu manera de andar, en tu manera de vestir, en tu manera de tomar decisiones, todo lo que vos quieras. Va a trabajar en todas las áreas de tu vida. Él perfeccionar. Pero luego sigue. Luego dice, Él mismo los perfeccione. Afirme. Afirme. Y esta palabra afirmar también tiene más connotaciones. Así que ¿qué quiero decir con esto? Que cuando fue escrita originalmente, fue escrita con una palabra que significa muchas palabras en español. Porque fue escrito en otro idioma, en griego. Y entonces la palabra más cercana para poner una palabra en español fue afirmar. Pero en griego tiene más significados. Uno de ellos es cimentar. Cimentar. Y si perfeccionar es un proceso que dura toda la vida, les aseguro que los que tienen un poco más de conocimiento en esto, cimentar algo, darles cimientos a algo, sea lo que sea, si quieren poner una casa, no se hace siempre, se hace una vez. Es un proceso mucho más corto, porque lleva un tiempo, pero no lo mismo que un perfeccionamiento de toda la vida.
Entonces, el que va a perfeccionarnos durante toda la vida va a hacer que nosotros seamos cimentados, afirmados. ¿En qué? En Él. Nuestras convicciones de quiénes somos nosotros delante de Dios, de quiénes somos nosotros como seres humanos, de quién es Él para con nosotros, afirman nuestra vida. Nos establecen de una manera que cimienta nuestra vida, nos da una seguridad de quién somos en Dios. Y luego sigue y dice que Él no solamente nos va a afirmar, sino también nos va a fortalecer. Entonces viene otro proceso. Después que nos cimienta, estamos bien cimentados, comienza un proceso nosotros también, que lleva un tiempo, y este es un proceso que lo vamos a buscar siempre, pero el de darnos fuerzas, no fuerzas de poder hacer cosas, sino fuerzas para resistir. Él mismo nos da la fuerza para poder resistir el día malo. Él nos puede dar, en Él está la fuerza para poder soportar. En Él está la fuerza para poder ser pacientes, para poder ser amables, para poder ser amorosos, para poder ser amigables. En Él está la fuerza para poder resistir. Entonces, no solamente va a cimentar la vida del Hijo de Dios, sino que también la va ¿a qué? La va a fortalecer. Él es nuestra fuerza, ¿verdad? Él es el castillo fuerte, donde vamos a Él. Y Él es nuestro escudo, es nuestra fuerza. Ahora, esto también es un proceso que no es el proceso que va a durar toda la vida. Es un proceso que va a llegar un momento que uno tiene claro quién es Jesucristo, tiene claro quién es uno como hijo de Dios, a dónde apunta su vida como cristiano y sabe dónde encontrar esta fuerza. Porque se entiende débil, se entiende pecador, se entiende un hombre que tiene fallas y que tiene un Dios perfecto y sabe ir a dónde buscar esta fortaleza en Dios. Entonces Él mismo va a ser nuestra fortaleza, nuestra fuerza. Él mismo va a fortalecernos. Y por último dice, y establezca. Y el establecer, voy a hacer un juego de palabras para no entrar en muchas profundidades en esto. El establecer es, lo voy a sacar la última parte, que es las últimas 3 letras que son ser, y se las voy a poner adelante. Y va a quedar ser estables. Ser estables. Entonces Él va a perfeccionarnos toda la vida, porque es un proceso que dura toda la vida. Él va a afirmarnos, va a cimentar nuestra vida, Él va a fortalecer nuestra vida. Y en ese momento que sabemos quiénes somos en Él, estamos firmes en Él, que entendemos claramente que Él es nuestra fuerza y sabemos y hemos alcanzado una capacidad de resistir, vamos a encontrarnos que Él va a hacer otro trabajo en nosotros, que es enseñarnos y desarrollar nuestra vida para que nosotros seamos personas estables. Estables. Y ahí querés ponerle emocional, ponele emocional. ¿Querés ponerle económico? Ponele económico. ¿Querés ponerle en relaciones sociales? Relaciones sociales. En todas las áreas de tu vida, el cristiano debería llegar a algún momento en el que sea una persona estable. Estable. ¿Verdad? Ahora, yo encontraba algunas cosas que me hacían pensar, ¿no? Por ejemplo, la primera que me daba mucha satisfacción es saber que esto no tengo que hacer absolutamente nada yo. Y eso me da mucha tranquilidad. Y a vos te tiene que dar tranquilidad saber que este proceso no es de tu incumbencia. Esto para que vos sepas y estés tranquilo de que cuando vos llegaste a Dios, Dios se tomó cartas en el asunto, Él empezó a trabajar en tu vida y esto va a suceder así. Él sigue perfeccionando tu vida, Él va a afirmar tu vida, Él va a fortalecer tu vida y Él te va a hacer estable. Eso es así, porque lo dice Él, no porque lo digo yo. Eso es una de las cosas que me da mayor tranquilidad y espero que te pueda dar tranquilidad al mirar tu vida y ver todos tus desperfectos. Que eso sería bueno que lo lograras. No todo el mundo está preocupado en ver sus desperfectos y reconocerlos y ocuparse y preocuparse de decirle a Dios, Dios, yo estoy viendo esto en mí y no me agrada para nada. Por favor, cambialo. Yo sé que capaz estás en otro proceso en mí, en otra área, pero si puedes solucionarme esto, te lo agradezco porque yo no quiero vivir más así. Y eso es una forma también, ¿no?, de examinarnos, trabajar en nosotros y aprender a ser sinceros delante de Dios. Es decir, Señor, tengo estos desperfectos. Quizás soy una persona muy amable, muy loable, soy muy escuchada, pero cuando estoy solo soy una persona detestable. Quizás soy una persona bastante detestable cuando estoy con gente que no me conoce, pero cuando estoy con gente que me conoce soy amoroso. O capaz que soy tan falso de estar en un lado o en el otro y acomodarme según la situación. Indudablemente una persona así no es estable, ¿no?
Ahora, una de las cosas que encuentro en esto, que me hace entender un poco también la vida cristiana, hoy lo hablaba con un hermano, compartíamos un poco estos textos, un hermano de otra iglesia, ¿no? Que me gustó mucho escucharlo, hacer un ping-pong sobre estos asuntos. Él me decía un poco como, Rafa, es muy raro que la iglesia esté preocupada en ver su falta en cuanto a las personas, ¿no? Como individuos. Es muy extraño que una persona se preocupe por ver si realmente está caminando cerca de Jesús, si se está pareciendo a Jesús, o si realmente está haciendo todos los esfuerzos para mostrarle al statu quo de la persona que tiene a su alrededor que es una persona madura en Dios. O sea, el que se esfuerza para mostrarse para los demás no ha entendido el Evangelio. El que se está esforzando todos los días para no pecar, para que no le digan algo, para que no lo señalen, o para no sentir en su conciencia que está en falta, no ha entendido el Evangelio. De hecho, lo que tendríamos que hacer es buscar lo que decía un poco acá, estar firmes en la fe y conocer cada día más a nuestro Dios, para que nuestros pensamientos estén inundados de Dios. Van a venir las tentaciones, van a venir las debilidades y las vamos a mirar fortalecidos en Dios. No van a desaparecer. Pero yo no me voy a estar preocupando en cómo no voy a hacer toda mi fuerza humana. Es imposible. La carne se deleita en el pecado, va a querer ir al pecado. Pero si yo tengo más encendida mi vida espiritual, cuando venga ese momento, voy a sorprenderme de mi misma actitud, porque no va a ser mía, sino va a ser dada de Dios frente al pecado. Lo cual es maravilloso, porque lo que tuve que hacer fue primero, únicamente, pero cuesta tanto carnalmente, tener una relación con Jesús. Estar a solas con Él, hablar con Él, pasar tiempo con Él, servirle a Él, y los momentos van a venir. Pero ya no los voy a enfrentar de la misma manera. Ahora, como personas, todos nosotros, absolutamente todos los que estamos sentados en este lugar, todos nuestros hermanos en todo el mundo que están padeciendo por causa de Jesús, carnalmente también padecemos, ¿no? Porque queremos acercarnos cada día a Dios, nos encontramos muchas veces en esta situación. Gracias a Dios, no todos, pero en su mayoría, todos nuestros hermanos se reúnen como la Biblia enseña. ¿Para qué? Primero y principal, para dar la gloria a Dios, para exaltar su nombre, para exaltar sus atributos. Y también porque Dios nos enseña y nos ordena esto para que nos relacionemos y nos amemos, porque nos mandó a amar al prójimo y a nuestros hermanos, primeramente como familia de la fe. ¿Qué hace eso nosotros? Bueno, genera choques, genera diferencias, genera que nos conozcamos, genera que nos golpeemos, genera que pensemos cosas distintas, genera que nos rocemos, y eso es lo que Dios quiere que suceda. Qué increíble, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos ejercita en la piedad, nos ejercita en el amor, nos ejercita en el perdón, nos ejercita en la gracia. Es la forma de que aprendemos a pedir perdón y a perdonar. Es la forma de que Dios te permite que vos mismo midas tu misma vida espiritual para ver en qué momento te encontrás. Y para los que creen de repente tener ciertas capacidades, se encuentran limitados. Y los que se entienden siempre limitados, que no avanzan, encuentren un Dios de gracia, que está siempre atento a sus necesidades. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros nos olvidamos que todos los que padecen alrededor del mundo, incluso nuestros hermanos más cercanos, están en este proceso de perfeccionarse, que es Dios trabajando cual mecánico en un muy antiguo auto, ¿verdad? Vino Jesucristo, o sea que nos sacó el corazón de piedra, nos sacó el motor oxidado, nos puso un motor nuevo, y ahora ve todos los desperfectos. Ya no es imperfecto, funciona, prende el motor, perfecto. ¿Y ahora qué pasa? Está todo abollado, todo oxidado, ¿verdad? Lleno de agujeros por todos lados. Hay que empezar un proceso, ¿verdad?, de perfeccionamiento. Porque lo que quedan son desperfectos que van a durar en reparar, pero se van a reparar, porque Dios promete que se va a reparar. Entonces vos pasas a ser como un automóvil, vamos a decir así, ¿no? De alguna manera un vehículo que Dios le vuelve a dar un nuevo motor. Pero todo lo exterior va a tener que seguir perfeccionándose. ¿Por qué? Tenemos desperfectos. ¿Y qué sucede con esto? Cuando nosotros no nos damos cuenta y no pensamos en que el que tengo al lado quizás está en un proceso totalmente diferente al mío, quizá puedo tener personas al lado que no me importa tengan 2 días en la iglesia, o 10 años, o 15 años, o 25 años caminando cerca de Jesús. Lamentablemente esto no se mide por tiempo ni es meritorio, esto se trata de una relación con Cristo,
Y aquellos que han alcanzado gracia la pueden alcanzar un día para el otro, y a otros pueden estar años y años y parece que no hay miras de nada. Y pasan los años y otro lo mira y dice, pero che, pasan los años siempre igual. Mirá qué lindo, tan poquito tiempo y todo lo que Dios ha hecho. Esto no es en cuanto a méritos, esto va en cuanto a relación con Dios. Y fíjense qué interesante, porque cuando nosotros no consideramos esto, vamos a mirar a veces para el lado y lamentablemente vamos a tener fricciones o chocar y no consideramos que quizá el que tengo al lado mío es una persona que ni siquiera ha cimentado claramente su fe, no importa los años que tenga en la Biblia. Y tengo que mirar con ojos de misericordia y es decir, tengo que pensar, claro, yo estoy pensando en Jesucristo, me estoy empapando de Cristo y tengo que tener un corazón que comprenda que el que tengo a mi lado quizá no ha sido cimentada su fe aún. Por lo tanto, menos puedo pretender que sea una persona que resista, ¿verdad?, las tentaciones, los roces, los momentos de debilidad, porque no ha desarrollado una capacidad de fortaleza en Dios, porque Dios todavía está en su proceso de perfeccionamiento y está estableciendo los cimientos de quién es Él. Nuestros hermanos que lamentablemente a veces padecen en lugares donde los sobornan, donde los usan, donde quizá lamentablemente sufren ser usados por personas, lamentablemente, como Pedro trata de reprender en principio, no trabajen por ganancia deshonesta, le dice a los pastores, o sea, no hayan hombres delante de ustedes que los quieran usar, es lo que está diciendo Pedro. Lamentablemente tenemos hermanos nuestros que sufren esto. ¿Por qué sufren esto? Primero y principal, su fe no está bien cimentada en Dios. Está puesta quizás en el hombre que tienen adelante, o la mujer en otros casos, o el liderazgo que tengan adelante. Entonces ponen su confianza como si fuese un superhombre, una supermujer, o un superungido. Entonces ahí sus cimientos no están en Jesús, están en el ser humano. Cuando vienen momentos de prueba, cuando ese hombre se cae porque Dios le hace caer, ¿qué pasa? Nunca fortalecí mi fe en Cristo, la fortalecía entre comillas, pero estaba siempre fortalecida a través de un ser humano pecador. Entonces, tenemos personas que no tienen cimentada su fe en Jesús. Tenemos otros que quizás tienen sus convicciones claras, saben quién es Jesucristo, pero no entienden que Jesucristo es su fortaleza. Y viven sus vidas y en los momentos difíciles resisten poco y nada. No tienen capacidad. Esta palabra está muy mal usada hoy, pero también entra, de tolerarse, o de tolerar al distinto, de resistir el día malo. Cualquier cosa sirve para dar el portazo o tirar todo. Esas personas quizás tengan claras sus convicciones, pero aún Dios sigue perfeccionando sus vidas y aún no han alcanzado esa capacidad que Dios dice que Él mismo los va a fortalecer. Él mismo los va a ejercitar para ser fuertes en Dios. Y muchos de nuestros hermanos sufren porque todavía no han desarrollado esto, porque no están teniendo esa relación con Jesús de una manera seria. De una manera seria. Y después tenemos los demás, que quizá podemos verlos con convicciones, los podemos ver que son fortalecidos, pero nunca son estables en ningún área de su vida. ¿Y cómo van a poder servir al Dios al cual fueron llamados, ¿verdad?, a seguir, si aún sus vidas no son estables en los rudimentos básicos de la vida? ¿Verdad? O sea, en una relación social, en una relación familiar, en una relación laboral, en una relación sentimental, en una relación de hermandad, de fraternidad. Entonces, quizá puedan tener muy claro lo que son los cimientos de la palabra de Dios, quizá tienen capacidad de resistir las pruebas, quizá tienen esa capacidad de ser fortalecidos en Dios, pero parece que aún no han sido establecidos, no han sido estables en las áreas de su vida. Por eso pueden ser personas inestables. Aquellos que Santiago llama los de doble ánimo. Aquellos que Santiago cita, que son como las ondas del mar, que un día están bien y un día está todo mal. Un día está bien y un día está mal. Y como según cómo me mires, yo te voy a mirar. Y como según cómo te trate, a vos te voy a tratar. Y van y vienen. Desde ese lugar también tenemos hermanos que sufren. Y aquellos que quizás se puedan entender y decir porque por la misericordia de Dios han alcanzado cierta estabilidad, bien podrían medirla en cuánto amor tienen por aquellos que están en esos diferentes procesos. No sea que crean que estar en esa vida estable que Dios llama y que eso no es un proceso de toda la vida. Eso es un requisito básico para comenzar a servir a Jesucristo. Y quizás estén en una etapa en la que aún tienen que afirmar sus convicciones.
Quizá creyeron estar en una estabilidad X a la cual no están hoy. Eso no es que Dios nos va a descalificar de darle un vaso con agua a alguien o servir a alguien. No estoy hablando de eso porque esto no es por obras. Esto va en relación con Dios. Y primeramente y principal, en sinceridad con cada uno. Poder comprender que si Dios nos trajo hoy, desde el comienzo de la reunión, desde cada tema que pudimos cantarle al Señor, con cada letra, desde el testimonio que se ha compartido y aún en su misma palabra, todo esto es porque Dios tiene un propósito con nosotros de perfeccionarnos. Perfeccionarnos. Y no es que te vas a hacer perfecto, voy a repetir esto, en esta vida. Pero sí que te vas a hacer estable. 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 Y esto requiere una relación con Jesús. No hay otra manera de alcanzarlo. No hay nada místico, no hay plata que pongas, no hay pacto que hagas. No, esto no se compra. Esto es gracia de Dios. Dios tiene un propósito con cada uno para su gloria y el perfeccionarnos lleva toda nuestra vida. O sea, ir arrancando esos desperfectos en nosotros va a doler, vamos a sufrir, van a venir situaciones que son el resultado de que aún somos desperfectos, entonces actuamos de manera equivocada, respondemos de la manera equivocada, hablamos, miramos, pensamos, lo que quieran poner. Pero tenemos que dar gloria a Dios que nos ama tanto que se toma el trabajo de ir perfeccionando la obra en el corazón de cada uno de nosotros. Él no la deja a medias. Él tiene interés en tu corazón, tiene interés en mi corazón. Entonces Él dice, bueno, hoy vamos a tratar en esto. Ay, ¿por qué a mí en esto? Y el otro, no me interesa, el otro no estoy hablando del otro, estoy hablando en vos. Quiero trabajar en esto contigo. Y eso es bien interesante, porque eso hace que Dios tenga una relación única con cada uno de sus hijos. El mismo mensaje para todos, un trato distinto con cada uno. El mismo mensaje para todos, desde el primero que escucha por primera vez al que está hace más años cerca de Jesús, y es un trato distinto con todos en un mismo mensaje. ¿Entienden? Yo no sé en qué parte de este proceso te puedas encontrar, de verdad, porque esto es muy amplio. Y dentro de cada aspecto de estos podemos profundizar muchísimo más y podríamos hacer varias prédicas de cada aspecto de estos. Porque esto puede dar para hablar y profundizar muchísimo más. Pero a mí me interesa que podamos, por lo menos en una manera muy amplia, poder entender que estamos en este proceso. De que nuestros hermanos en aquel momento estaban en ese proceso y de que eso es necesario para vos y para mí. Tiene que suceder, tiene que pasar. O sea, quiero decir, lo que te toca transitar hoy, aunque no lo entendamos, es necesario. Aunque nos duela, es necesario. Lo que nos toca transitar, lo que nos toca enfrentar, las decisiones que tengamos que tomar, son necesarias. No son cosas que son para dejarlas ahí y nada más, ni para evadirlas. Porque como un poco escuchábamos al principio, tarde o temprano, Dios va a venir y va a decir, esto que trataste de evitar, esto que no quisiste mostrar, esto que querés guardar, es hora de trabajarlo. Ese desperfecto es hora de picarlo, es hora de cortarlo, es hora de arrancarlo y hacer algo nuevo. ¿Verdad? Eso es lo que hace nuestro Dios. Y en cualquier proceso que podamos ver en cualquier hijo de Dios, en cualquier corazón, ¿verdad? Quizá Dios te dé la gracia de poder compartir con hermanos y poder sentir alegría, ¿verdad? Porque quizá vos estés en un momento en el que otro te mira y te va a decir, a mí me tocó eso hace años. Y quizá el mismo está en un momento en que a vos no te tocó todavía. Y está en momentos distintos trabajando áreas distintas. Entonces el tiempo tampoco te hace más maduro. El tiempo tampoco te hace más apto. Sino la relación que Dios tenga contigo y el propósito que tenga contigo para tratar X área en tu vida para que lo que viene por delante te encuentre preparado. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Porque Dios no te llama solamente para venir y sentarte semanalmente en una silla, escuchar un mensaje nuevo para ir a tu casa y vivir la vida común y corriente. Sino, como hablábamos la semana pasada y como escuchábamos un poco al principio, eso que escuchábamos al principio como testimonio es la vida osada a la que Dios nos llama a vivir. Y todos vamos a tener una historia distinta.
Y quizá algunos se sorprendieron como diciendo, no puedo creer lo que estoy escuchando, jamás pensé que una persona podía vivir lo que está viviendo esa persona adelante, y quizás tengas otra sentada al lado tuyo que diga, si yo te cuento mi vida, lo que contó hoy él es algo básico. Y eso habla de cómo Dios obra en cada uno de manera diferente. Pero cómo podemos nosotros decir, sea un testimonio, sea otro, estoy viendo a Dios trabajar en esa vida. No puedo negar que eso no es Dios. No puedo negar y decir, no, eso no es Dios, esos son casos. No, es Dios. Es Dios gestando momentos, es Dios trabajando en los corazones, es Dios tocando más corazones, es Dios abriendo más puertas. Y algo de lo que estoy convencido es que si el Espíritu Santo nos trajo hoy, no nos trajo la semana pasada, o no nos trae la semana que viene, es el mensaje que teníamos que oír hoy. El mensaje completo que teníamos que oír hoy. Más el Dios de toda gracia. Más el Dios de toda gracia, de todo favor inmerecido. Miren lo que dice, de todo favor inmerecido, que nos llamó a su gloria eterna. ¿En quién? En Jesucristo. Después que hayan padecido un poco de tiempo. Entonces eso sí te lo quiero remarcar. Si estás sufriendo, si estás pasando mal, que te quede claro que es por un poco de tiempo. Y que también es necesario. Porque las implicaciones que tiene ese padecimiento son necesarias. No vas a ser el primero ni el último que después de cierto periodo termines diciendo, era necesario que tenía que pasar, no lo podía ver. ¿Sabes que cuando estaba pasando eso no lo veía? Me lo decías y era como que me estabas hablando en otro idioma porque no lo veía como vos lo veías. Pero después que pasa cierto periodo de tiempo es verdad, mirá lo que Dios estaba haciendo conmigo, mirá lo que tenía que crucificar, mirá lo que tenía que negarme, mirá lo que tenía que hacer, mirá lo que tenía que decir, mirá lo que tenía que abandonar, mirá la decisión que tenía que hacer. ¿Eso qué es? Es el amor de Dios obrando en los corazones de sus hijos. Es el amor de Dios. No es otro, es el mismo Espíritu Santo obrando en cada uno de sus hijos. En cada uno de sus hijos. Sería bueno que podamos reflexionar para saber en qué momento de nuestra vida nos estamos parando. Porque este proceso de perfeccionamiento, cuando comienza otra etapa de nuestra vida, parece que volvemos al principio muchas veces. Quedan firmes los cimientos, nuestras convicciones, pero otra vez parecemos que estamos débiles, otra vez parece que estamos inestables, ¿verdad? A muchas personas, incluso en lo natural, lo nuevo les genera inestabilidad emocional. Y es normal. En lo espiritual pasa muy similar. Etapas nuevas, muchas veces llevan a crisis. Para eso ya hay una prédica. La pueden ver. Pero es muy importante saber en qué momento estamos parados como hijos de Dios. ¿Cuál es el proceso que Dios está tratando con nosotros? Y aunque estés casado, tengas hijos dentro de la congregación, o seas hijo de padres cristianos y vivas en una misma casa, los procesos son todos distintos. El tiempo que Dios toma con los corazones son tan distintos. Y a veces sirve que el que cree estar más firme mire al otro, y si no lo mira con compasión, creyendo que entiende más, está demostrando orgullo, sabiendo que es más soberbio de lo que cree. Si el corazón no es movido en compasión y misericordia cuando ve las faltas del que tiene al lado, esto para los que son casados mucho más, si no tiene el amor para cubrirle la falta, si no tiene el amor para abrazar a esa persona, si no tiene el amor para dialogar desde ese lugar, en realidad no está tan estable como cree estar estable. Y eso también sucede en la vida cristiana, en la vida de relación entre hermanos, entre amigos, ¿verdad? Entre padres e hijos. Recuerden esto, nuestro Dios es de toda gracia, de todo favor inmerecido. Él mismo se va a encargar de perfeccionarte, de afirmarte, de fortalecerte y de establecerte. No lo va a hacer otro, no lo vas a hacer vos, lo va a hacer Él. Entonces, la mejor manera que podemos tener de poder vivenciar esto es ir a Dios en humildad. Señor, peco, hago esto, me atrae esto, me gusta esto, siento esto, y delante de tu palabra sé que todo esto está mal, y sin conocer mucho tu palabra, mi conciencia misma me dice que esto está mal, porque capaz que no conozco la Biblia en profundidad, pero mis pensamientos mismos me dicen, esto no es correcto. Este sentimiento frente a esta acción que tienen contra mí, no tendría que sentirlo. Esta actitud que tomo frente a la actitud que tengo enfrente, no tendría que tomarla. O sea, no hay actitud externa, ni acción externa. Miren, algunos de los que conocen un poco más la Biblia,
Recuerden a Esteban cuando fue muerto, fue apedreado hasta que murió. O sea, no importa ni siquiera la actitud ni la acción que tengas enfrente, que sea externa, no hay justificación alguna para nada ni bajo ningún punto que justifique tu actitud pecaminosa frente a lo que tengas enfrente. Esteban oraba para que Dios no tomara en cuenta lo que estaba sucediendo y oraba porque la gloria de Dios estaba amaneciendo en él y él iba a la presencia de Dios. Y lo estaban matando a pedradas, no uno, varios. Entonces, cuando estamos en situaciones difíciles, cuando estamos en situaciones que son de alguna manera tirantes, esa es la palabra que quiero usar, no justifica mi actitud fuera de Cristo. No justifica mis acciones fuera de Cristo. Si estoy actuando, funcionando o según el trato que reciba de mi alrededor, tengo que frenar y decir, Señor, tengo que hacer como vos. Esta es la idea de ser cristiano, seguir las pisadas de Jesucristo y no pararme a la altura del que delante de mí quizás está en un proceso diferente y esté pecando contra mí. Que de hecho, si estamos todos acá juntos, les aseguro que el que está delante como el que está alrededor de ustedes, todos en algún momento pecamos unos contra otros de alguna manera, mínima aunque sea. Pero eso no nos da derecho de pararnos desde el lugar pecaminoso para arremeter contra el que tengo enfrente. Y eso es uno de los grandes problemas que hay como cristianos, que no consideramos los procesos de los que tenemos a nuestro alrededor. Ni siquiera nos interesa en realidad. Y cuando nos interesa es para gloriarnos de que sabemos, entendemos o podemos más. Y no de una actitud amorosa con intenciones de corregir, sino de amparar, de ventajear, de lastimar o de marcar el territorio. Eso es totalmente diabólico. Eso pasa en todos los aspectos de la vida. Si te pasa dentro de la iglesia, te pasa en tu trabajo. Y si te pasa en tu trabajo, te pasa en los estudios. O te pasa con tu vecino, o en el almacén, o donde te muevas. Porque ese problema está en tu corazón. Y no en los que están a tu alrededor. ¿Entienden? Así que bueno, encontremos esperanza en esto. Dios es el que va a perfeccionar su obra. Es el que va a quitar los desperfectos de tu vida. Ya comenzó a hacerlo. Va a seguir haciéndolo. No se va a detener. Va a doler mucho. Pero va a dar mucha satisfacción también. Vas a ver. Porque Dios obra con amor. Lo que Él hace en tu corazón y en el mío es porque nos ama. Y ciertos procesos que nos toca vivir son la única manera, la perfecta y agradable voluntad de Dios que tiene para que podamos crecer en Él. Y llegar un momento a una vida estable en Dios. Amén. Vamos a orar y darle gracias a Dios por su palabra. Bendito Padre, gracias por traernos esta noche.